Hola, buenas noches. Vamos en esta ocasión a profundizar antes de ya seguramente la semana que viene empecemos ya con nuestras obtenciones psicofónicas. Vamos esta semana para adentrarnos un poquito más en materia. Voy a empezar a profundizar un poquito de quiénes fueron los personajes en la historia para que gracias a ellos a día de hoy hayamos conocer lo que es el mundo de la parapsicología, lo que es una psicofonía o parafonía, y voy a citar a dichas personas. Ferdinando Casamaggi había experimentado en 1923 y 1925. Es la persona en la cual se supone que es la primera persona, este señor que era neurólogo italiano, que fue la primera persona que se percató de lo que podría ser una psicofonía, lo que era el fenómeno de la psicofonía. Posteriormente, años después, nacido el 8 de febrero de 1903 en Estonia, Friedrich Jürgenson, en las vacaciones de verano de 1959, queriendo hacer un documental sobre el canto del pájaro, el pinzón, en este caso, estando en el bosque, a las afueras de su casa, guardando un silencio y haciendo una grabación, lo que es con su magnetófono de bobina abierta, decidió hacer una grabación para poder captar el canto de este pájaro, el pinzón, y encontró unas voces. Entre ellas, esa voz que tanto le llamó la atención fue una voz femenina, en la cual, analizándola, se dio cuenta que era la voz supuestamente de su madre, en la cual le decía Friedrich, mi pequeño Friedrich. Ese fue el personaje más llamativo, quien levantó el boom de la psicofonía, Friedrich Jürgenson. Años posteriores, durante también, Hans Werner, Theodor Rudolph, Hans Otto Queking, entre ellos muchos más se me están pasando. Y lo que quiero llegar es que desde Friedrich Jürgenson llegamos a tal punto que en el siglo XX don Germán de Argumos y Valdés fue el introductor del fenómeno en España. Tras tomar contacto con Raudive, Bender, Schneider, entre otros, fue la persona que trajo aquí en Madrid, fue su primera ponencia, tratando de presentar lo que era la parapsicología y lo que era el fenómeno paranormal, que se podría estudiar, como ellos como profesionales habían obtenido resultados clarísimos de que algo en esos magnetófonos se captaba. Con esto y con estas pequeñas bases de esta semana, ya vamos a pasar seguramente la semana siguiente a poder presentar nuestros análisis psicofónicos, presentando un poquillo de historia, posiblemente el tiempo que nos dé dentro de este audio, de estos audios que vamos a ir preparando poco a poco, pero dar reconocimiento a estos señores, especialmente en España a don Germán de Argumos y Valdés, y en la actualidad quiero mencionar, tengo el gusto de que para mí el mejor analizador psicofónico que hay en la actualidad es don Pedro Amorós, y un máximo entendido sobre la parapsicología, como es el gran don Santiago Vázquez, por supuesto. Entonces, gracias a estas personas quiero citarlas, porque quien quiera adentrarse en el mundo de la parapsicología deberían de comprarse más de un libro de ellos, intentar escuchar sus podcasts, sus programas de radio que han estado invitados, o en este caso Santiago Vázquez, Más allá de la realidad, anteriormente de Sexta Dimensión,
o también tenemos a Pedro Amorós, que está haciendo unos programas muy interesantes de lo que es la formación para realizar unas psicofonías. Podemos aprender gratuitamente metiéndonos en los medios, en las redes, como también podemos comprarnos unos libros en los cuales gracias a esta formación de estas personas podríamos no ser unos grandes parapsicólogos, por lo menos yo no lo busco, pero sí tener unas bases muy interesantes para saber cuando decidimos ir una noche o una tarde o una mañana a cualquier enclave, saber al menos unas bases de qué es lo que se debería hacer. Sobre todo yo puntualizo mucho lo que lleva un buen tiempo diciendo Pedro Amorós. Yo lo mantengo en que cuando está grabando hay que tener un silencio absoluto entre pregunta y pregunta para dejar a esa entidad que responda. Si estamos hablando o estamos haciendo o están haciendo, mejor dicho, directos en los cuales están más pendientes del exterior que el interior, lo que están haciendo en plena investigación, se pueden pasar muchas cosas, que sí, que luego tú lo analizas en tu casa o en laboratorio, como quieras definirlo, pero no es lo mismo tener todo bien controlado, los segundos, apuntar en tu cuaderno de bitácora si alguien y puntualizarlo en alto también, no hay que susurrar, decir si a alguien se le ha escuchado las tripas o movimiento de chaqueta o susurro, etc, etc. El programa de Aventura del Misterio de Pedro Amorós yo lo recomiendo desde aquí porque es un programa que está haciendo él, unos vídeos que está realizando en YouTube que la verdad, y también está muchas veces invitado el amigo Copérnico García, que también he tenido el gusto de conocerle, y la verdad es que recomiendo a Pedro Amorós y los podcasts de radio de Más allá de la realidad de Santiago Vázquez, porque para mí por lo menos me ha servido de una gran formación 100%, vamos. Si no fuese gracias a estas dos personas que ya me he venido, si os dais cuenta, a la actualidad, gracias a este tipo de personas podemos llegar a tener un gran conocimiento o un humilde conocimiento por mi parte sobre lo que es la fenomenología paranormal. Así que sin más, la semana que viene ya procederemos a presentaros nuestros trabajos. Un placer y un abrazo para todos. Saludos.